Buenas tardes a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este webinario organizado por Women's Declaration International España, el capítulo español de la organización feminista radical originaria del Reino Unido que ha impulsado la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo, un documento suscrito por 518 organizaciones y más de 37.000 personas en 160 países. La Declaración recuerda a los Estados los derechos que las mujeres ya tenemos reconocidos en diversos instrumentos de derecho internacional de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, que conocemos como CEDAW, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros documentos, de donde se han extraído los principios que aparecen en los 9 artículos de la Declaración. Para el webinario de hoy en concreto es de relevancia el artículo 4 de la Declaración, que reafirma los derechos de las mujeres a la libertad de opinión y libertad de expresión, según se establece en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que acabo de citar. Las feministas sabemos que el sexo de las personas ha sido históricamente y sigue siendo hoy en día fundamental para explicar las vivencias y experiencias de las mujeres a lo largo de nuestra vida, tanto por las cuestiones puramente físicas como menstruación, embarazo, parto, lactancia, que los hombres nunca experimentan ni van a experimentar jamás por pura imposibilidad material, como por los roles o expectativas que la sociedad impone sobre nosotras, como el concepto de feminidad o los famosos cuidados, conductas que se exigen precisamente a las hembras humanas y que constituyen la verdadera definición de género tal y como se describe en el Convenio de Estambul. Hacer uso de nuestra libertad de expresión para decir estas verdades, que para nosotras son obviedades de lo fácilmente observables que son, se ha convertido en un acto de valentía prácticamente revolucionario, ya que lamentablemente en los últimos años se intenta dificultar este derecho humano de las mujeres a la libertad de opinión y expresión por quienes sostienen públicamente que existen unos supuestos sentimientos sexuados en el interior de todas las personas y que estos sentimientos superan en importancia y relevancia al propio sexo de las personas a la hora de definirlas e identificarlas. Las valientes mujeres que hemos invitado a nuestro webinario de hoy han sido personalmente atacadas, incluso físicamente, por haberse significado en la defensa de los derechos de las mujeres y en la definición de mujer en base al sexo. Tenemos el inmenso orgullo de contar con 8 ponentes de excepción a las que queremos dar voz desde Women's Declaration International para hacer visible el acoso sufrido. Vamos a contar con María José Binetti, doctora en Filosofía, magíster en Estudios de las Mujeres y de Género e investigadora del CONICET en Argentina, profesora de grado y posgrado en diversas universidades nacionales argentinas. Tendremos también a Juana Gallego, que ha sido profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1989 en la Facultad de Comunicación, recientemente jubilada. Ella fue directora del Observatorio para la Igualdad de la UAB y directora del Máster Género y Comunicación, que fue además fundadora. Ella es también periodista y secretaria primera del Partido Feministas al Congreso desde el 2021 hasta la actualidad. Contaremos con Silvia Carrasco, doctora en Antropología Social, profesora titular de esta especialidad en la Universidad Autónoma de Barcelona también desde hace 30 años, directora de proyectos nacionales e internacionales y autora de múltiples publicaciones sobre diversidad cultural y desigualdades educativas y sociales. Ella también es presidenta de Feministas de Cataluña. Contaremos en remoto con Carola López, psicóloga habilitada sanitaria y militante feminista especializada en la atención a mujeres. Ella, además de la licenciatura en psicología, tiene formación en psicología perinatal y está certificada como asesora de lactancia. También autora del libro Nace una mamá resiliente, ¿qué pasa cuando tu hijo o hija tiene discapacidad? Y recientemente del libro La secta. Tendremos también con nosotras a Cruz Torrijos, psicóloga igualmente. Ella es experta en violencia machista, promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, infancia y adolescencia, educación y exclusión social. No solo es docente de vocación, sino que también es actriz de teatro infantil, escritora y cuentacuentos. Estará también Laura Estrego, artesana formada en fotografía. Laura se reinventa como ilustradora durante el confinamiento global dibujando viñetas satíricas para defender la causa feminista. Ha colaborado con el diario El Común, Radio Japuta y grupos editoriales como Serendipia, Adarve o Planeta.
Es activista antipederastia en Betrayed Infancy y tiene una web propia donde vende productos de diseño y artesanía que crea ella. Contaremos con un vídeo de Lidia Falcón. Lidia no ha podido estar con nosotros finalmente, pero ella es abogada y escritora, licenciada en Derecho, Arte Dramático y Periodismo y doctora en Filosofía. Ella es presidenta y fundadora del Partido Feminista creado en 1979. Y nuestra última ponente será Montserrat Varela, quien vive en Múnich desde hace 20 años y ella fue profesora de español y catalán y autora de libros de enseñanza y desde 2023 trabaja como traductora jurada. Desde 2022 está comprometida con el feminismo activamente ante la amenaza de la legislación de autodeterminación del sexo registral, aún no aprobada en Alemania, pero en trámite parlamentario desde este mismo mes de marzo de 2024. He adelantado brevemente en esta presentación que finalmente por cuestiones de agenda Carola López Moya y Lidia Falcón no van a poder participar en directo en este horario, pero han querido sumarse a pesar de todo, no querían faltar a esta cita y nos han enviado un vídeo que mostraremos en su debido momento. Brevemente, explicaros la estructura que va a seguir este webinario. Lo vamos a dividir en dos grandes bloques. Primero tendremos exposiciones personales organizadas más o menos por secciones por cierta similitud entre sus perfiles o las experiencias vividas de nuestras ponentes. Y vamos a empezar por las universidades. Comenzaremos con María Binetti desde Argentina, por ser este el país kilómetro cero del queerismo y donde más tiempo llevan implantadas de forma legal las políticas identitarias. A continuación seguirán en este bloque Juana Gallego y Silvia Carrasco, que nos contarán el vergonzoso acoso y censura que se permite en la UAB. Cuando quieras, María, la palabra es tuya. Gracias. Muchas gracias, Amparo, por el espacio. Mi solidaridad, sé lo que está atravesando Silvia y Juan, así que mi solidaridad con ustedes desde el otro lado del Atlántico. Y me referiré brevemente a mi situación particular en la Universidad de Buenos Aires. Lamentablemente aviso que no me voy a poder quedar al final porque a las 3:30 tengo otro compromiso, pero no quería dejar de estar presente en este espacio. Mi situación personal es que yo soy investigadora del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones de Argentina. No soy profesora regular de la Universidad de Buenos Aires, ni de ninguna otra universidad. Soy investigadora y mi lugar de sede de investigación es la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras y en concreto el Instituto de Género. Pero no tengo a cargo una cátedra regular de la universidad. Lo digo esto porque esto me pone en cierto lugar de reparo, de menor exposición que en los casos como Silvia o Juana, que sí son profesoras regulares. Yo, al no tener una cátedra regular, estoy menos expuesta a los alumnos. Lo que sí tengo son seminarios que yo elijo dictar, que propongo, y soy profesora visitante de 2 universidades públicas en la maestría de género, de las cuales directamente desaparecí. Desde hace 2 años no me convocaron más. En la Universidad de Buenos Aires no me pueden dejar de convocar porque soy investigadora de ahí. Entonces yo misma soy la que propongo los seminarios. El contexto de la Universidad de Buenos Aires es un contexto de una facultad, la de filosofía, abiertamente transfeminizada, que está en proceso de transfeminización de toda la facultad. En un país, además, donde el transfeminismo es bandera nacional y popular, sobre todo, específicamente del gobierno anterior. No claramente este gobierno, pero sí del gobierno anterior, es una bandera identitaria del país y de la facción política populista, progresista que gobernó Argentina durante los últimos 20 años, con lo cual el peso que eso tiene en la universidad pública es infernal. En la Facultad de Filosofía y Letras tenemos una cátedra libre trans, una cátedra libre de todos los géneros, tenemos la imposición del lenguaje inclusivo, y en ese marco entonces es donde yo empecé desde mis seminarios a hacer crítica de la ideología queer. Cuando yo empiezo a criticar abiertamente la ideología queer, ahí se dispara todo el problema con acusaciones de transfobia, de posición discriminatoria. Desde mi instituto, desde el instituto, me citaron a hablar para explicar mi posición, etc. Todo esto empezó en mi instituto de investigación, que es el Instituto de Género, y después se expandió al resto de la facultad y la universidad. Me han llamado, por ejemplo, invitándome a retirar
un posteo mío de Facebook. En el último seminario de doctorado que ofrecí apareció una recomendación de la cátedra trans hablando del peligro que representaba mi seminario, que era de diferencia sexual para los alumnos, y además de la insolvencia absoluta y de mi ignorancia para dictar ese seminario. Esto fue recomendado, nos fue recomendado a quienes dictábamos ese seminario, yo y otra colega, de parte del doctorado. El año pasado, por ejemplo, se me rechazó la última propuesta que hice de seminario de grado, se me rechazó la propuesta para participar en un congreso internacional, se me rechazó una mesa propuesta. Tengo un alumno de doctorado crítico de la filosofía de Preciado, donde desde que yo lo dirijo, porque antes lo dirigía otra profesora que renunció justamente por la posición crítica de lo queer, desde que lo dirijo yo le empezaron a rechazar el plan de investigaciones, se lo han rechazado ya 4 veces y mi alumno ha desistido de hacer el doctorado conmigo en la UBA y está pensando en otra universidad. Un nuevo doctorando que tuve lo derivé a la Universidad Católica porque en la Universidad de Buenos Aires vi que era imposible que se doctore. Esto con otros alumnos, ¿no? Con gente que prefiere no exponerse conmigo y que baja el perfil. Tengo la constancia de chat privados de directivos hablando de mi persona, del peligro que representa, bla, bla, bla. Y el caso es, hice propuestas para invitarlo a José Rasti a presentar su libro primero y luego a una charla en el marco del instituto. La propuesta fue rechazada. Esto José Rasti no lo sabe, pero lo estoy haciendo público ahora porque había sido una propuesta mía al instituto para ver si era aceptada, y se dijo que José Rasti no condecía con la política académica del instituto. Actualmente tengo otras propuestas que tampoco lo saben las invitadas, que son justamente algunas de ustedes, Rosa María Magda, Tasia. He propuesto invitar a José Luis Muñoz, que ha escrito un libro muy crítico de lo queer. Estoy esperando que me respondan. Me iban a responder el año pasado, pero no tuvieron tiempo de responderme. Volví a insistir ahora y estoy esperando que me respondan. La idea es, a partir de ahora, yo lo que estoy proponiendo es hacer una crítica directa a la categoría de identidad de género frente a los derechos de las mujeres. Bueno, esa va a ser mi lucha a partir de ahora. La cuestión es que en este contexto, cuando la cátedra trans y unos grupos queer advirtieron a doctorado que nuestro seminario era un peligro y era una amenaza y era además insolvente y demás, se nos ocurrió con otra colega proponer una cátedra libre de diferencia sexual, ya que había una cátedra libre trans y una cátedra libre de todos los géneros. Dijimos, propongamos una cátedra libre de diferencia sexual, que es la línea teórica que yo hago, una cátedra llamada Lucy Irigaray, que es la autora que yo fundamentalmente me inspira. Propongamos esa cátedra, porque si los demás tienen derecho a opinar y recusar seminarios nuestros, pidamos una cátedra para nosotros también vernos en las mismas condiciones. Bueno, entonces propusimos la cátedra en el 2022, una cátedra libre de diferencia sexual Lucy Irigaray. En la fundamentación vertimos todo esto, ¿no? Vertimos la ideologización, advertimos sobre ciertos sesgos, sobre persecuciones, sobre situaciones de censura y demás. Esto en la fundamentación de la cátedra. La cátedra libre fue, por supuesto, rechazada meses después y nos invitaron a hablar de diferencia sexual en la cátedra de los géneros, de todos los géneros identitarios, que es la cátedra del Instituto de Género donde yo soy investigadora. Entonces me dijeron que la cátedra de los géneros es muy abierta, que yo fuera a hablar de diferencia sexual en ese marco. Bien, a partir de aquí, entonces, yo empecé a contactarme empecé a buscar abogados y finalmente encontré un grupo de litigio estratégico donde les llevé esta situación. Y lo primero que hicimos entonces, que es lo que teníamos a mano, es ver lo que pasaba con esta cátedra libre. Fuimos pidiendo, haciendo todo un itinerario administrativo,
pedimos la documentación del rechazo, vimos que en la fundamentación del rechazo no había fundamentación alguna, simplemente se decía rechaza y abajo las firmas. Y además que el rechazo estaba hecho ad referéndum del Consejo Directivo. Bueno, empezamos a hacer la acción administrativa, pedimos que se ratificara este rechazo, pedimos recusarlo, pedimos un recurso administrativo, un recurso jerárquico para que el Consejo Superior de la Universidad diera cuenta de este rechazo. Nosotros argumentamos cierta ideologización, abuso de autoridad y demás. No se nos respondió. La cuestión es que ahora, la semana pasada, lo que hicimos es presentar un amparo para que el Consejo Superior de la Universidad se pronuncie sobre el rechazo de la cátedra libre. En este momento yo estoy esperando la respuesta del Consejo Superior de la Universidad de por qué se rechazó la cátedra libre, y nosotros estamos argumentando que hay un trasfondo ideológico detrás de esto. Y bueno, en ese contexto es que llegó acá, mi abogado me recomendó que de momento no hablara mucho, porque estamos justamente esperando la respuesta. A partir de la respuesta del Consejo Superior de la Universidad, la vía que queda, el camino que queda es directamente el litigio. Es decir, yo a partir de la respuesta estaría en condiciones de litigar contra la Universidad de Buenos Aires por censura, abuso de autoridad, etcétera, etcétera. Así que en esa situación estoy. Mi decisión personal es llegar a un litigio, hay que ver la respuesta de la universidad y hay que ver lo que opinan los abogados. Y además de la vía legal, también está la estrategia política que yo pueda desplegar a partir de ahora con una respuesta ya del rectorado. Así que estoy en esa instancia de espera, en ese compás de espera, y viendo un poco cómo manejamos esto legalmente y jurídicamente. Así que, bueno, por ahora estoy con perfil bajo esperando a ver qué responde la universidad, por eso no le di mucha difusión tampoco a este evento, porque quería ver qué es lo que responde la Universidad de Buenos Aires y a partir de ahí ver qué acción tomar. Muchísimas gracias, María. La verdad es que es lamentable. Vamos a dar paso ahora a Juana Gallego y luego a Silvia, y podremos hacer como una panorámica de la situación de las universidades, aunque están a muchos kilómetros, lamentablemente están comportándose de una manera similar. Juana, cuando quieras, te escuchamos. Vale, me escucháis bien, ¿no? Bueno, pues primero, buenas tardes a todas las personas que estáis aquí conectadas y gracias a ti, Amparo, y a Women's Declaration International por este webinar que yo creo que reúne a un plantel estupendo de casos, ¿no? Para no ocupar más tiempo del que me corresponde, explicaré un poquito brevemente cuál ha sido la evolución que he experimentado en mis casi 40 años de docencia universitaria en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? De la misma que ahora Silvia está experimentando este acoso y hostigamiento, ¿no? La verdad es que yo he pasado de ser en este tiempo la feminista, porque en mi facultad, que es la de comunicación, no había muchas feministas, la verdad, y he pasado de ser para que veamos un poco qué ha cambiado, ¿no? en estos años. Yo he pasado de ser la referente, por decirlo así, de feminista en la Facultad de Comunicación, experta en género, en comunicación y género, todas estas cuestiones. He pasado a ser, en estos últimos años, una transfoba que está en la lista que circula incluso entre el estudiantado, y ha circulado, y me consta, entre el estudiantado de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Como una misma persona, sin cambiar sus planteamientos y diciendo lo mismo siempre y manteniendo totalmente los mismos presupuestos, ha podido cambiar de esta manera, ¿no? Lo cual es bastante curioso y sorprendente, ¿no? Yo he experimentado, y además yo me siento muy reconocida en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo era una de las personas en las que el feminismo y en las que la comunicación y género era un referente. Cualquier estudio que se haya hecho sobre género y comunicación aparezco porque fui una de las primeras, ¿no?
Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues yo he experimentado dos episodios de boicot. Uno, un intento, y otro, el que fue realmente que se llevó a cabo. Y es curioso porque, por ejemplo, en el 2020 hubo el primer intento de boicot por parte de las alumnas del máster de Género y Comunicación que yo había impulsado, dirigido y había creado. Esto fue una experiencia muy interesante en el 2020. Yo había escrito una columna en el Diario Público que se llamaba precisamente, fijaos, "Ya no soy feminista". Evidentemente yo soy feminista y no lo voy a dejar de ser, pero ponía de relieve que el feminismo estaba experimentando unas transformaciones con las que yo ya no me sentía reflejada. Bueno, pues esa columna, que era para el 8M de ese año, enfureció tanto a las alumnas que iniciaron una campaña de acoso y derribo extraordinaria en redes. Pero ¿qué ocurrió? Que si recordáis, el 14 de marzo nos confinaron. Entonces, que el intento quedó un poco diluido. Y la cuestión, claro, como en aquel momento tampoco teníamos las plataformas, tampoco teníamos esta posibilidad de dar las clases online, nos cogió a todos un poco así, y entonces la cosa se apaciguó. Pero, de hecho, fue el primer intento que las alumnas me dijeron que no iban a asistir a mis clases y que además no iban a asistir porque mi espacio no era seguro. Una noción que viene directamente de Estados Unidos, en la que se refiere que al alumnado de las universidades no se les puede perturbar con ideas que aparentemente no las pueden poner intranquilas, ¿no? Y por tanto hay que darles todo masticadito para que no se asusten, ¿no? Por tanto, mi espacio no era seguro. Yo les propuse a las alumnas a debatirlo, pero como vino el confinamiento, pues ya quedó así y se acabó el curso de esta manera. Pero en el 2022 sí que ya hubo el boicot real. Es decir, las alumnas, por lo que yo explicaba, y no por lo que yo explicaba en la clase, porque yo nunca en mis clases, ni en el grado, ni en el máster, nunca he hablado de mis propias aportaciones públicas, sino que yo tenía un temario que hablaba del tema que correspondiera, la comunicación, la publicidad, en fin, yo nunca decía aquello, yo pienso esto, tal, tal, tal. Sí, cuando exponía mis propias ideas, pues decía, mira, yo creo esto, pero nunca he obligado ni intentado que los alumnos me hagan seguidismo de lo que yo decía. Al contrario, siempre les decía, esta es mi postura, pero siempre podíamos discutir. Bueno, pues en el 2022 las alumnas dijeron que lo que yo pensaba no era defendible, que ya no se podía debatir porque es como eran ideas absolutamente asentadas y por tanto volvieron a decir que el espacio no era seguro y no asistieron a las clases. Directamente fue así. Entonces ya sabéis qué ocurrió, que yo en lugar de callarme, pues hice el pequeño vídeo que circuló por las redes y hubo una explosión de solidaridad entre las mujeres feministas en las que yo me sentí muy, muy reconfortada y muy acogida. Y además me parece que aquello fue un poco abrir la espita, abrir la puerta a posibilidades de discutir cosas que hasta entonces no se habían discutido. Y hubo entrevistas en medios, hubo periodistas que se acercaron, que me llamaron, y por lo tanto yo creo que de alguna manera siento que aquello fue un principio de lo que ahora de alguna manera se nos está permitiendo. ¿Qué hizo la universidad? Pues darme la espalda, como está haciendo ahora con Silvia. Es decir, no solamente la codirectora del máster, que era codirectora porque yo la había propuesto, porque yo era profesora titular y funcionaria y ella era una persona asociada y que por lo tanto no podía dirigirlo. No solamente no me apoyó, sino que encima hicieron un comunicado desastroso, casi peor que el que han hecho con Silvia, en el que lógicamente decían que las alumnas tenían derecho a no asistir a la clase si no querían y que por lo tanto estaban en su derecho de no asistir. Para nada hablaron de boicot ni nada. Y la universidad no solamente me volvió la espalda, sino que encima me acusó de instrumentalizar a la universidad, porque yo pertenecía a un pequeño partido que nadie conocía y que todavía estaba en pañales, que era Feministas al Congreso. La Universidad Autónoma de Barcelona, por Dios, que ha sido instrumentalizada
por todos los equipos de gobierno, por consejeros que han ido a dar la lección inaugural a personas del gobierno de Cataluña y ha estado instrumentalizada por todo el mundo, pues nadie más que yo había instrumentalizado la universidad. Yo no soy rencorosa, yo no pretendía que la universidad, ni me decían, pues tienes que denunciar, tienes que ir a la justicia, Yo no pretendía ir contra la universidad. Yo lo que pretendía, y así lo dije en los medios que me entrevistaron y que apareció públicamente, es que yo lo que quería era abrir un debate. Y a mí me parece que ese debate, pequeño, pero empezó a poderse pese al silenciamiento y el acoso al que las feministas hemos estado siendo hostigadas continuamente y silenciadas en los medios de comunicación. Yo espero que el caso de Silvia, que ahora le vamos a dar la palabra a ella y va a seguir, espero que su caso sirva para acabar de abrir este debate, esta situación ignominiosa que se está dando no solo en la Universidad Autónoma de Barcelona, sino en todas las universidades de España y en todas las universidades del mundo. De momento lo dejo aquí para no ocupar más espacio y ya en el coloquio pues contestaré todas aquellas preguntas que la gente tenga bien hacerme. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juana, también por la claridad de tu exposición como María, y damos ahora la palabra a Silvia, que está aquí también. Cuando quiera, Silvia. Pues hola, buenas tardes, Amparo, a todas y toda la gente que os habéis interesado por por estar en este webinario y escuchar nuestros testimonios, ¿no? Y tomar mayor conciencia de lo que está pasando con la censura y la persecución política, porque yo creo que realmente de lo que estamos hablando es de la persecución política de las feministas. Entonces, mi caso podría remontarme pues, a muchas anécdotas, a muchas señales, a muchas experiencias vividas en otros momentos, pero digamos que muy a corto plazo, este año, digamos que se ha intensificado esta persecución hasta el punto de lo que ha pasado este martes, que se me ha impedido dar clase, que se ha ocupado el pasillo en el que yo iba a dar clase, se ha ocupado el aula y se ha decretado una fatua, ¿no?, contra la profesora de Antropología de la Educación, que es la asignatura que estoy dando este semestre y que, por supuesto, como todas las demás asignaturas que doy y he dado, no tienen absolutamente nada que ver con mi investigación. Ya me gustaría, por otra parte, tener la oportunidad de poder explicar en mis asignaturas las investigaciones que hemos hecho en los últimos 5 años para ver cómo se propagan las ideas transgeneristas de las escuelas, de las aulas, por decreto, el impacto que tienen en la salud, sobre todo de las personas menores, a través del llamado modelo afirmativo de la identidad de género, ¿no? Un impacto nefasto que ha sido denunciado, que está investigado, que está absolutamente ya más que demostrado que los países que primero empezaron aplicando este tipo de medidas han dado marcha atrás. Bueno, pues ya me gustaría a mí poder explicar eso, pero es que yo no explico eso en las aulas, no hay ninguna oportunidad ni ninguna asignatura en la que esto puede tener lugar. Si así fuera, realmente lo explicaría, porque estoy en mi libertad de cátedra y está basado en investigación, pero no es así, no es así. Entonces, lo que ha pasado este curso es que aquellos pequeños indicios que se habían sucedido en años anteriores y que tienen, lo han explicado muy bien mis compañeras, tienen este denominador común. Pensar es violencia. Sobre todo, pensar de forma discrepante a la hegemonía queer, a la religión queer, es violencia. De manera que cualquier idea puede ser tildada de violencia y, por lo tanto, calificada de delito de odio. Y así estamos, que no podemos, pues como algunas compañeras, por ejemplo, de economía, que se han encontrado con estudiantes cuestionando gráficas sobre la brecha salarial, porque habla de la brecha salarial entre mujeres y hombres, ¿no?, con gráficas transfobas. Y no ha pasado nada, no ha pasado nada, ¿no?, cuando ha sucedido este tipo de cosas. Y otras muchas que podría poner de ejemplo. Estas son cosas que no me han pasado a mí, otras que me han pasado a mí. Lo que ha ocurrido este año. Este año ya empezó con mal pie, porque en septiembre nos cancelaron a otras compañeras antropólogas y a mí un panel de la American Anthropological Association, del congreso que tiene lugar cada año,
que se llamaba Let's Talk About Sex, Baby, y que había sido organizado por Catherine Lowry, una colega antropóloga de la Universidad de Alberta, Canadá, que naturalmente es crítica de la ideología de la identidad de género, en la que reunía, ella fue la que tuvo la iniciativa, y reunía a 5 expertas, a 5 investigadoras en antropología de campos y especialidades completamente distintas que sosteníamos, en cambio, la misma tesis: la necesidad de conservar la categoría analítica sexo en la investigación antropológica. Y lo demostrábamos a través de investigaciones específicas de cada uno de nuestros campos, que van desde la arqueología hasta el análisis de cuestiones reproductivas, hasta, en mi caso, la antropología de la educación, en este caso, que lo centré en el análisis de la violencia en las aulas, ¿no? Este panel había sido aceptado, para sorpresa nuestra, pero claro, en un mundo racional sería lo normal, había sido aceptado en mayo del año pasado, pero en septiembre recibimos una carta fulminante en la que se decía que se había tomado la decisión de cancelar ese panel porque podía ser dañino para la comunidad trans de la Asociación Americana de Antropología. O sea, las ideas, las preguntas, el razonamiento desde la investigación puede ser dañino para las personas en un congreso científico. Cuando protestamos, entonces se escribió la directora de la American Anthropological Association y de la Canadian Branch, escribieron una declaración como en los mejores tiempos de la contrarreforma católica, después de la reforma protestante del barroco en España, donde había que hacer continuamente una profesión de fe y pasarse el día comiendo cerdo para que nadie pudiera acusarte de tener un pasado judío o morisco, ¿no? Hicieron el statement, ¿no? La declaración de por qué, detallando por qué eran tan dañinas estas ideas de que reclamábamos poder explicar que era imprescindible no renunciar a la categoría sexo en la investigación, ¿no? Naturalmente todas calificadas de transfobia, etc. La iniciativa Heterodox Academy nos ofreció tener este mismo panel online. Lo hicimos el día 8 de noviembre, online, con un montón, centenares de asistentes, que era más o menos el día que nos hubiera tocado presentar nuestro panel en el Congreso de la American Anthropological Association. Esto ya empezó así. Este escándalo, lo escribí en un artículo en El Común, ese escándalo y todos los documentos asociados a él los envié a la Asociación la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español, a la Asociación Catalana de Antropología, a un montón de otras asociaciones, a colegas, diciendo: mirad lo que nos ha pasado, con el absoluto silencio por respuesta. Bueno, no tenía clase durante el primer semestre, más que unas breves clases de máster, y mi docencia este año empezaba el 12 de febrero, con el segundo semestre. Ese 12 de febrero se emitió un vídeo en las redes por parte de una organización llamada Organización Juvenil Socialista. Entendemos que de socialismo sentido, porque está claro que socialista no es, tendrían que consultar en una enciclopedia, por ejemplo Wikipedia, ya no les pido mucho qué significa socialismo, bueno, contra el Departamento de Antropología por permitir, ojo a la expresión, por permitir que algunas profesoras abiertamente, impunemente transfobas, basáramos los contenidos de nuestras asignaturas en nuestra ideología y en la ciencia. Dicho esto de forma peyorativa. Además, pues acompañaron de pintadas en el pasillo, en la facultad, en las instalaciones alrededor de la facultad, pues en todas partes. Yo de esto no me enteré, sucedió el día 12, no consulté en ese momento pues ni las redes, no lo sé. Yo empezaba mi docencia el martes, día 13, cuando llegué al aula, 112 de la Facultad de Filosofía y Letras que ocuparon este martes, pues encontré alrededor de la puerta una serie de ampliaciones de fotocopias de tweets, de posts míos criticando a la ley trans y explicando por qué las feministas estamos en contra de las leyes de identidad de género, por qué son dañinas y por qué son una amenaza al Estado de Derecho, además de a la salud y a la ciencia. Entonces estaban estos posts ampliados, también había tweets de Lucía Echevarría, por cierto, y de otra profesora, en este caso una profesora precaria, que lo debe estar pasando muy mal,
que soy funcionaria del Estado, a mí no me van a echar. Entonces ponían en fluorescente amarillo encima de estas ampliaciones alerta TERF. Al entrar al aula vi que además había todos unos panfletos, unos flyers a 3 colores, en impresión satinada. Esto lo debemos pagar entre toda la ciudadanía, incluidas las TERF, ¿no? Que estaban todos los bancos cubiertos de todo este discurso de alerta transfoba, etcétera, etcétera. Bueno, la clase empezó un poco rara porque allí claramente había unas personas que no eran mis estudiantes. Yo jamás he tenido un solo problema con ningún estudiante en un aula. Mis clases funcionan muy bien, me gusta dar clase, lo disfruto, creo que mis estudiantes también, y ahí están las valoraciones para comprobarlo, pero pues ahí había una gente que no era exactamente de mi aula, con una actitud realmente hostil, supongo que esperando que yo empezara a proferir no sé qué barbaridades. Bueno, empecé a explicar la asignatura y a la media parte, es una sesión de 3 horas larga, se fueron y no volvieron. Di mi segunda clase la semana siguiente, al final de la clase todo correcto, y al final de esa misma semana, 2 días, perdón, esa segunda clase por la tarde, a mí me habían invitado, algo excepcional, a participar en un programa de televisión sobre la ley, el anteproyecto de ley transcatalana, y fue ese programa, se grabó, ese programa, como es tan excepcional que nos inviten a una voz crítica, fue viral. Supongo que esto calentó los ánimos o ya tenían previsto hacer este tipo de acción. Es decir, la primera vez que salía una voz crítica explicando esta, bueno, se hizo viral, como digo. Yo iba allí a explicar mi opinión, que es a lo que me habían invitado. No fui a hacer ninguna otra cosa que explicar mi opinión, basada en investigaciones y un posicionamiento político feminista, claro. Bueno, pues al cabo de 24 horas salió un segundo vídeo que pusieron en redes donde ya había amenazas a mi persona directamente. Ya no se hablaba solamente del departamento de antropología, sino que se hablaba directamente de la profesora de antropología de la educación. Ahí se pedía el control de los contenidos de mi asignatura, que me expulsaran de la universidad, a mí y a las personas que pensaban contra mí, y analizando ese vídeo que está transcrito, pues pudimos ver que había al menos 5 delitos posibles. Señalamiento y difamación, porque me acusan de delito de odio, es decir, de transfobia. Yo no odio a nadie, esto es falso. De poner en riesgo mi integridad física en el trabajo, porque estaban amenazando con impedir que yo diera mi clase, estaban convocando a manifestarse contra la transfobia que al parecer encarno el mismo día y lugar de mi clase, coartar mi libertad de opinión y expresión en redes sociales, por supuesto, porque no se estaba respetando esta libertad, atentar contra mi libertad de cátedra en caso de haber querido introducir contenidos de este tipo o de tener una perspectiva en la que el sexo es binario, y hablo de socialización diferencial precisamente estos días en la materia que me toca impartir, pues atentando con la libertad de cátedra al exigir que se controlen los contenidos que yo imparto. Y, por supuesto, una difamación añadida a otra que arrastro después de 11 años esperando un juicio tras 3 agresiones físicas de estudiantes cuando yo era vicerrectora, en la que todo el mundo habla de si nos tocan a una, nos tocan a todas, siempre y cuando quien toca no sea de mi partido, porque entonces ya no eres una mujer agredida, sino que eres una chivata delatora de defensores de la universidad pública, que es así como han hecho circular este relato durante 11 años y sigue circulando entre este estudiantado, que hacía referencia a este episodio que está todavía por juzgar, insisto, al final de ese vídeo, ¿no? Bueno, esto me parecieron palabras mayores, además hacían una amenaza específica relativa a mi siguiente clase y, bueno, expuse todo esto al rectorado, que lo sabía, pero que no había dicho nada todavía, y al decanato y al departamento. El departamento, tengo que decir, que había sacado un comunicado hablando de el derecho a la libertad de expresión, de opinión, de cátedra, a la imposibilidad de crear conocimiento científico sin debate y, por lo tanto, sin respeto por la diversidad de opiniones, y se había posicionado de una forma, a mi parecer, correcta. El decanato no emitió ningún comunicado en este sentido, el rectorado tampoco, pero dijeron que veríamos a ver qué pasaba, pondrían un dispositivo para ese día 5, que ha sido este martes.
Bueno, este martes habéis visto las imágenes, pues ya empezaron fuera transfobas de nuestras aulas y luego se dirigieron al pasillo, lo ocuparon y ocuparon el aula y no se pudo realizar mi clase. Después de lo cual yo esperaba que el decanato y el rectorado de la universidad recordara a la comunidad universitaria y en especial al alumnado que parece haberlo olvidado en qué consiste una universidad, que es el templo del debate de las ideas para devolver a la sociedad mejores propuestas y conocimientos útiles, ¿no? para mayor bienestar de la sociedad, especialmente en una universidad pública, ¿no? No se hizo nada. Y al día siguiente, por la tarde, salió un comunicado que dice, pues lo que habéis podido ver, que es que naturalmente dice nada, no me defiende y da a entender que realmente, es decir, comparte la misma ideología, la misma posición ideológica que el estudiantado, la existencia de múltiples feminismos, pero claro, solo puede tener lugar uno, ¿no? Porque si tienes otro, entonces eres una transfoba, y la idea de que hay que respetar las opiniones, pero claro, también como consecuencia de esto, ¿no? Consiguientemente, pues están en contra de los discursos que pueden crear rechazo al colectivo LGTBI. No sé a quién se refieren, porque claro, yo no he cometido ningún delito, ni nada que genere ningún rechazo contra nadie, porque a no ser que, volvemos al principio, pensar sea violencia. Si pensar críticamente es violencia, entonces aquí no hay discusión posible, ¿no? Pero el decanato ha compartido, o sea, ellos yo creo que no se dan cuenta de hasta qué punto están atrapados habiendo abrazado de forma acrítica, sin saber de lo que están hablando y lo que están introduciendo, esta normalización de la ideología de la identidad de género en los formularios, en los programas, en el discurso que se da, por supuesto, en el tipo de orientación de aquellos dispositivos que en virtud de la Ley de Igualdad de 2007 entre mujeres y hombres nos habíamos dotado las universidades para promover la igualdad en la universidad, las carreras de las jóvenes investigadoras, la promoción de las cátedras que siguen desproporcionadamente ocupadas por hombres, el liderazgo de los grupos de investigación, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese dispositivo y los de otras universidades se ha convertido ahora en la policía del pensamiento queer y es quien asesora a la universidad y ha permitido que penetrara en absolutamente todas las esferas de la universidad esta nueva hegemonía. Y Muchas cualquier gracias. movimiento lejos de ahí, termino enseguida, lejos de ahí, es violencia, es violencia. Entonces esto es lo que está pasando en estos momentos. Supuestamente yo puedo ir a dar clase el martes que viene, pero nadie me garantiza mi seguridad y desde luego nos está apoyando la investigación y los 3 derechos fundamentales, opinión, expresión y cátedra. Perdón, me he alargado, pero he querido explicar el conjunto de lo que ha pasado este año, que ha ido increciendo porque creo que además es el primer caso que sucede que se cancela una clase de una profesora en un grado, en una asignatura obligatoria de un grado universitario en España. Muchas gracias, Silvia, y disculpa porque, claro, estamos todas pendientes, tenemos muchas ganas de escucharos y escucharos a todas. Y Laura Stregos, que se tiene que ir a las 8 porque tiene un tren que tomar, entonces necesitamos que intervenga ahora. Por favor, Laura, cuando quieras. Laura Stregos, como hemos dicho, es ilustradora y nos va a contar también su experiencia, lamentablemente, de cancelación y acoso. Cuando quieras, Laura. Muchas gracias por estar con nosotras, un placer. Hola, el placer es mío y muchísimas gracias por invitarme y un beso enorme tanto a las titánides que están detrás de la cámara como a las que están en el chat. Bueno, yo voy rápido porque, como has dicho, me tengo que ir, viajo, mañana vamos a darlo todo en Madrid, en la manifestación, así que paso directamente a mi caso y luego os cuento una historia, ¿vale? Porque ya sabéis que como yo soy dibujante de cómics, se me ha ocurrido así una historia. Lo primero que me pasa a mí fue que durante el confinamiento, que fue cuando yo empecé a hacer dibujos y demás, ya había hecho unos cuantos y entonces hago el pavo, el dichoso pavo que me ha buscado tantos problemas. Entonces, de repente me encuentro muchísimas notificaciones en Twitter, bueno, llamándome absolutamente de todo, y me veo que Irán Zubarela estaba diciendo al periódico con el que yo colaboro, que es Con el Común, que, ay,
mira qué persona tenéis en plantilla, tal, o sea, como para que me echaran, básicamente. Menos mal que yo tenía un jefe fantástico que, lejos de echarme, me ayudó. Luego, el cuento que os quiero contar es sobre, me lo invento así, una chica que se llama, vamos a decir, Clara Estriga, ¿vale? Aquí la cuestión fue que esta chica se fue a una manifestación precisamente para denunciar pues, el despropósito de ley que ha perpetrado el gobierno del CSI y del trans, ¿no? Y del todo el tema trans. Y entonces, por desgracia, a esta chica la cogen ahí en esa misma manifestación entre varias transactivistas. La cogen muy violentamente del pelo, tan violentamente que digamos que le hace una corrección de la lordosis cervical que ya se le queda para toda la vida y le hacen una serie de lesiones a lo largo y ancho del cuerpo. Entonces esta chica evidentemente acude a denunciar y se encuentra con que no hay prácticamente ningún abogado en su ciudad que quiera representarla. Porque se me ocurre así de la nada que la otra parte tiene un lobby detrás que le está pagando, los costes del juicio. Bien, pues cuando por fin consigo, consigo imaginarme que a esta chica le ponen unos abogados, lo primero es que los abogados inmediatamente la juzgan nada más entrar. O sea, y esta chica no tenía manera de encontrar, no había tiempo. Luego, esta chica les dice, en la calle hay, en esa calle hay grabaciones, hay cámaras, ida por las imágenes porque ahí se ve todo, ¿vale? O sea, es clarísimo. Además, había sido grabada por varios móviles en los cuales se ve que a ella le agreden y no se ve absolutamente ninguna provocación anterior. Bueno, pues la otra parte, los transactivistas, dicen que sí que hubo una provocación anterior. Bien, pues evidentemente el caso debería estar ganado porque esa chica tiene pruebas y la otra parte no. Bien, pero claro, entonces organización que tienen detrás le dicen a la chica, vale, tú ganarás este juicio, seguramente. Pero es que justo después de que tú ganes este juicio, te denunciamos por delito de odio. Entonces, claro, esta chica se queda un poco en plan de, alá, porque esta chica es madre soltera y no puede permitirse ni ir al Supremo, que son 1.000 euros mínimo, ni enfrentarse a una multa de 120.000 euros, como podría haber sido. Así que decide firmar una sentencia en tablas. Y ese es el cuento que he venido a contaros. Por supuesto, con una cláusula de que no se puede mencionar en redes sociales los nombres de nadie, porque si no, hay follón. ¿Qué? ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido bonito el cuento? Bueno, un beso enorme. Impotencia, sí, Aurora, sí. Un beso enorme y tened cuidado porque realmente una lesión ya de por vida no merece la pena, chicas. O sea, hay gente que me dice, ay, es que me gustaría atreverme a dejar de ser anónima, tal. Vale, me parece fantástico, me parece muy valiente, pero
que tengas en cuenta que te puede venir aparejado con esto, y te puede venir aparejado con que tú estés en una librería con tu hija, una niña, y te llamen terfa de mierda, te espero a la salida, en una librería de mi ciudad, delante de mi hija. También es posible que tu hija de repente esté con su padre esperando que vuelva mami de una manifestación y se encuentre con que en las noticias sale que a mami le están pegando directamente. Esa es mami. En fin, que bueno, la parte buena es que mi hija ya está completamente fuera del circuito de influencia de los queers, porque le conté ese cuento y le pareció muy verosímil. Un beso enorme y, en fin, un abrazo muy fuerte a todas. Y muchísimas gracias por la oportunidad de venir. Apoyo enorme a todas las ponentes. Chao. Muchísimas gracias, Laura, y bueno, por tu valentía, por tu compromiso, por lo que nos has estado contando. Lamentamos enormemente todas las complicaciones, la historia que nos has contado, el cuento es muy triste. En todo caso, estamos aquí para dar visibilidad y para poder hacer una denuncia. Lo personal es político y no son casos aislados como estamos viendo. Esto es un modus operandi y de eso estamos dando testimonio esta tarde aquí. Vamos a seguir con nuestras valientes invitadas, tras Laura Estrego, que, como decía ella, tiene que salir. Mañana es el 8 de marzo, es una fecha importante en el calendario feminista. Vamos a tener el testimonio de Carola López y Cruz Torrijos, que son psicólogas las dos, profesión que está en el centro de la diana transactivista y para la que se reservan las multas más altas en la ley trans. Carola López, como hemos comentado, finalmente por una cuestión de agenda no ha podido acompañarnos en directo, pero no ha querido dejar de dar su mensaje y nos ha mandado un vídeo especial grabado para esta ocasión que vamos a compartir con vosotras en estos momentos. Hola, soy Carola López, psicóloga, y quiero dar a las organizadoras muchas gracias por darme voz en este espacio. Os cuento brevemente mi historia. En 2021 escribí unos tweets opinando en contra de la ley que en ese momento estaba gestionando Irene Montero, en donde básicamente decía que a los niños y a las niñas había que dejarles jugar en paz, educarles libres de estereotipos sexistas. También dije que las intervenciones farmacoquirúrgicas de la mal llamada terapia de afirmación eran un negocio, y también dije que las mujeres trans son varones. Debido a estos tweets y otros muchos, dos asociaciones, Atatrans y No es Terapia, me denunciaron ante la Junta de Andalucía, la Consejería de Igualdad, por promover terapias de conversión. Se abrió un expediente sancionador en Andalucía, es un trámite administrativo, y estas dos organizaciones pedían para mí 5 años de inhabilitación y 120.000 euros de multa, entre otras cosas. Finalmente, después de 6 meses de defensa, la Junta de Andalucía archivó este expediente porque yo estaba ejerciendo en Twitter mi libertad de expresión, y aquí hay una clave: a través de Twitter no se puede ejercer o no se puede difundir, digamos, terapias de conversión. No se derivaba que yo estuviera haciendo terapia de conversión por decir que los niños y las niñas pueden jugar a lo que quieran sin tener que tener ninguna intervención farmacoquirúrgica para ajustarse a una identidad de género concreta. Sin embargo, actualmente, tanto la ley andaluza como la española sí penalizan la terapia en la que se ponga en cuestionamiento la identidad de género de cualquier persona. Por lo tanto, ahora mismo hay terapeutas que no pueden indagar en por qué, por ejemplo, una criatura o una niña de un día para otro puede decir que se siente un chico, y no puede averiguar las causas
de ese abandono de su identidad, ¿no? Esa disociación que está emergiendo, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un problema porque además desde el año 2020 y estudios posteriores ya hay evidencia científica donde se ve que la terapia afirmativa, mal llamada terapia afirmativa, no es eficaz y además causa iatrogenia, es decir, un daño que no está justificado en función de con los beneficios que supuestamente traería un daño, y este tratamiento además sería irreversible, causa daños irreversibles. No soy un caso aislado, comparto la mesa, aunque sea en diferido, con muchas mujeres que también están siendo perseguidas por sus opiniones y la defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia. Y en estos días, por ejemplo, estamos asistiendo a la persecución de Silvia Carrasco y viendo la inacción de las autoridades universitarias que deberían proteger celosamente el derecho a la libertad de cátedra, de pensamiento, de expresión y defender la evidencia científica. Muchas gracias por darme voz de nuevo y espero que mi testimonio quede grabado y no se olvide de que somos las feministas las que estamos en esta lucha desde el principio y que hemos sido ignoradas y castigadas. Un abrazo. Pues hemos escuchado el testimonio de Carola López, que tenía pues eso, mucho interés en asistir, pero no ha podido estar con nosotras. Comentamos, son fechas complicadas, pero quien sí está, y nos alegramos muchísimo, muchísimo de verla, es nuestra compañera Cruz Torrijos. Es una alegría, Cruz, tenerte aquí con nosotras. Un placer, como siempre, y encantadas de escucharte, aunque el tema no sea el más agradable o el más placentero, pero es un acto político lo que estamos haciendo de denuncia de esta censura y acoso, y queremos dar a conocer también tu caso. Cuando tú quieras, Cruz. Muchísimas gracias, Amparo, y muchísimas gracias a la organización por contar conmigo. Voy a contar mi historia. Tiene varios capítulos. El primero, yo entré a trabajar en 2018 en un espacio de igualdad del Ayuntamiento de Madrid, de nombre Lucía Sánchez Saornil, que es una de las Mujeres Libres, que era una organización que se montó en el año 36 en el entorno de la guerra en España. Editaban una revista y hicieron muchísimas cosas. Bueno, pues en el año 19 fui despedida por feminista. Dicen mucho eso de feminismos en plural, pero el mío no, el mío fuera y yo a la calle. El asunto fue que me pidieron preparar la exposición inaugural del centro y yo estudié sobre Lucía Sánchez Saornil y sobre las mujeres libres. Y descubrí muchísimas cosas, porque aquellas mujeres eran maravillosas, hicieron muchísimas cosas, llevaban el correo desde y hacia el frente, atendieron a los huérfanos, se preocuparon de formar, hacían FPs de mecánica, de maquinistas de tranvía, de confección de ropas, de fabricación de armas, de reparación de vehículos, de armas, bueno, muchísimas cosas. Y también se ocuparon de la educación de las criaturas, se ocuparon de la anticoncepción en aquellos momentos y pusieron en marcha los liberatorios de prostitución. Junto con Federica Montseny abrieron los liberatorios de prostitución con un modelo muy similar al modelo abolicionista. Yo preparé todo aquello en la exposición y cuando lo mostré, pues me pidieron que retirase las fotos que tenían que ver con los liberatorios de prostitución. Como me negué a censurar a las mujeres libres, pues me pusieron en la calle, me dejaron sin empleo por mis ideas, ¿no? Estas personas que me despidieron pertenecen a la ideología esta queer transactivista,
que no trae solo lo trans, o sea, trae una violencia o una misoginia y una agenda propia que va en contra de la agenda feminista. Y por supuesto, hablan de trabajo sexual y de lo empoderante que es prostituirse, ¿no? Este es el primer capítulo. El siguiente trabajo que encontré era de docente de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, que es un certificado profesional que rige un Real Decreto del año 14 y en donde pues, los contenidos son muy extensos y muy completos para aprender a promover la igualdad en cualquier entorno. Bien, pues en una sesión en la que yo hablaba de roles y estereotipos sexistas, porque así lo manda el Real Decreto, además de porque soy feminista y porque me lo creo, pues en esta sesión se me pusieron en contra alumnas transactivistas que se juntaron con otras alumnas que eran amantes del sadomasoquismo. Esto parece que lo digo anecdóticamente, pero para nada. Hicieron bloque contra mí porque lo que yo estaba diciendo en realidad es expresión de género. Es expresión de género, lo ha dicho nuestra anterior ministra de Igualdad y muchos voceros transactivistas. Ser mujer es ser la parte dominada. A mí ser dominada no me interesa nada. Pero esto casi me cuesta el empleo. Me abrieron un expediente, me hicieron un interrogatorio, un tercer grado, para saber cuánta transfobia había en mis contenidos lectivos. Y lo pasé mal porque estuve a punto de perder de nuevo un empleo. En este episodio también empecé a comprender cómo esto se basa en una doble vara de medir la violencia. O sea, una doble vara muy obtusa, porque, bueno, incluso voy a decir que el anterior equipo de gobierno ha sustituido la lucha por erradicar la violencia asesina de mujeres y sus hijos e hijas por pasar a erradicar otra violencia que les parece más importante, y es que si ofendemos a las personas trans, estamos ejerciendo violencia y odio. Y entonces nuestro mensaje es un discurso de odio y, caramba, pues dicen que se suicidan, ¿no? A mí que se haya hecho esta sustitución me parece tremendamente violento, tremendamente violento. Es una doble vara de medir tan injusta y tan obtusa que no salgo de mi asombro, porque además mi periplo no termina ahí. Me exilio a trabajar en otro ámbito y me dedico a la docencia de sociosanitario, de las personas que atienden en residencias o a domicilio, a las personas dependientes, a las personas mayores, y yo me creo que estoy a salvo, ¿no? Pero un buen día 2 alumnas del entorno de Podemos deciden que yo soy una transfoba, una odiadora y que van a por mí. Entonces me denuncian a mi superior y también tengo una entrevista. Esto no fue un tercer grado, me escuchó y salió de dudas, pero durante todo el proceso formativo me acosaron a mí y a las alumnas que se pusieron de mi parte. Fue un acoso laboral brutal, digo laboral porque era una formación con trabajo también y tenían un salario. Esto ya ha sido en 2023. Hace mucho tiempo que digo que hay un monstruo queer que come feministas, que está muy bien alimentado, está hiperfinanciado y han conseguido llegar a cuotas absolutas de poder. Pero no es un monstruo invencible, porque además es un monstruo obtuso y absurdo y que se basa en cuestiones religiosas, porque esto es como una religión, pero es una religión muy violenta y sobre todo muy violenta contra las mujeres y más aún contra las mujeres feministas. No tengo nada más que decir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cruz, por tu testimonio
y vamos a dar paso a las dos últimas intervenciones antes del coloquio. Cuando acabemos esta primera parte expositiva hablaremos entre todas, respondiendo también a preguntas de la audiencia. Y ahora vamos a pasar para toda la audiencia el vídeo que nos ha dedicado Lidia Falcón, que ha preparado especialmente también para este webinario, porque lamentablemente no podía estar, pero que sí tenía mucho interés en poder participar y hacer también ella la denuncia. Hola compañeras, quiero manifestar mi más estricta solidaridad con Silvia Carrasco, que está siendo objeto del acoso y de las amenazas de esa secta mutante que es la que se llama ahora trans, que ha decidido que ya no hay mujeres en el mundo. Ni siquiera hombres, son unos ectoplasmas que cambian de sexo, cambian de aspecto, cambian de género cuando les parece. Pero aparte del delirio que supone esta doctrina, lo terrible de estos tiempos es que han conseguido hacerse con la suficiente cuota de poder para llevar esto a ser una ley que se va a imponer a todas las personas y que, como se critique, como se niegue la validez de semejantes argumentos, va a ocasionar, está ocasionando una serie de procedimientos judiciales, uno de los cuales me afectan a mí, porque dentro de un poco tiempo voy a tener un juicio contra un personaje que me amenazó con una pistola y una bala, porque yo me atrevía a expresar opiniones en contra de semejante delirio. Estamos en un tiempo muy difícil y muy extraño. La lucha contra el enemigo siempre la hemos tenido y sabíamos quiénes eran los enemigos del movimiento feminista y del feminismo, pero hoy ha crecido entre nosotras, bueno, entre el grupo que se llama feminista, ha crecido esta fantasía, una fantasía peligrosísima, de que el género es un montaje lingüístico nada más, que es el que define a las personas, pero no definitivamente. No se es hombre o mujer, o se es masculino o femenino ya para siempre, sino en razón del capricho, del delirio que padezca quien lo defiende, y que por tanto los demás, y los demás somos la mayoría de la población, negamos, estamos incursos en ese caso en un proceso judicial. Compañeras, pido no solo reflexión y no solo debate, pido también que nos armemos de valor para luchar contra semejante situación que nos puede llevar, por supuesto, a la destrucción del movimiento feminista, que es lo primero que se propone, y luego a la persecución de cada persona, y además intelectuales, feministas, los que hemos estudiado la teoría y la práctica de la lucha por la igualdad de la mujer y del hombre, nos puede llevar a situaciones no solo peligrosas, sino que además destruyan el camino que durante 2 siglos hemos recorrido las mujeres en defensa de nuestros derechos, en defensa de nuestra identidad, en defensa de nuestra presencia en el mundo, que están negándonos estos individuos. Silvia, como las demás compañeras, tenemos que seguir en esta batalla, porque si la perdemos, retrocederemos 2 siglos de esfuerzos y de luchas feministas. Pues este era el testimonio de Lidia Falcón, y antes de pasar a la última ponente quería recordar, porque Lidia, por la brevedad del vídeo, no ha entrado en detalle. Quería recordar que Lidia estuvo también demandada por el movimiento transactivista y tuvo que ir a finales del 2020, estuvo ella convocada ante la Fiscalía, donde hizo declaraciones. Confluencia Movimiento Feminista, en la página web, en una entrada del blog con fecha 14 de diciembre de 2020, que ahora compartiremos el enlace en el chat, nos hicimos eco, porque ya sabéis que Women's Declaration International, junto con Feministas de Cataluña y Frente a Abolición y Prostitución, al que pertenece Cruz, formamos también parte de Confluencia Movimiento Feminista. Desde Confluencia nos hicimos eco de esta persecución entonces,
y se titula la entrada "El movimiento feminista apoya a Lidia Falcón contra la nueva caza de brujas", porque hubo presencia feminista en esta comparecencia de Lidia ante la Fiscalía, y a la salida ella hizo unas declaraciones al grupo de mujeres que allí se encontraba, y sus palabras fueron: "Este es el 7º proceso que vivo por lo que escribo. Creía que en estas fechas de mi vida y del siglo ya no me tocaría". Ella dijo: "Yo no soy importante, lo que es importante es el feminismo, el avance que habíamos conseguido. No os creéis las promesas ni las frases tranquilizadoras porque estamos en guerra". Esto sucedió en diciembre de 2020 y por la situación que nos han estado contando las compañeras no ha variado y seguimos. Como digo, vamos a pasar ahora al chat la información que está publicada en la página web de Confluencia para quien quiera recordar este caso de Lidia, que por cierto fue demandada por la misma organización que ha demandado a Carola López. Y luego tenemos una información visual que proponer. Pero para no retrasar más la intervención de Montserrat Varela desde Alemania, quien también lamentablemente ha sido demandada a los tribunales. Vamos a dar ahora paso al testimonio de Montserrat y luego ya entraremos en coloquio. Pues cuando quieras, Montserrat, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Cuando quieras. Sí, muchas gracias a vosotras por invitarme. Yo voy a contaros mi caso que ocurrió el año pasado, y para ello voy a empezar un poco con una pequeña pincelada de la política alemana y un poco de historia. Todos los años el Parlamento alemán conmemora la liberación del campo de concentración de Auschwitz, que ocurrió el 27 de enero del 45, el último año de la Guerra Mundial. Este acto conmemorativo se centra siempre, cada año, en el Holocausto y se invita a alguna personalidad judía. Pero el año pasado, la delegada del gobierno de antidiscriminación, Ferda Ataman, anunció que el acto se centraría en las víctimas queer de la persecución nacionalsocialista, según sus palabras. Y una de las personas invitadas fue el señor Kellerman, que si podéis poner la imagen, la foto de este señor, veréis que a todas luces es un hombre, pero que se autoidentifica como mujer. Queer, como sabéis, actualmente es un cajón desastre donde entran los homosexuales, las lesbianas y últimamente toda persona que se autodeclara trans. Y en ese contexto, el mismo día 27 de enero del año pasado, yo escribí un hilo en Twitter en el que afirmaba que este acto y la invitación de este señor a este acto que debía conmemorar el Holocausto suponía una falsificación de la historia. ¿Por qué? En primer lugar, es cierto que los homosexuales fueron perseguidos durante la época de los nacionalsocialistas, porque había un artículo del Código Penal que los criminalizaba y que estuvo en vigor hasta los años 90. Estos hombres homosexuales los deportaron a campos de concentración y los nazis crearon para ellos el Triángulo Rosa. Las mujeres lesbianas no tenían párrafo porque no se consideraba que era crimen su sexualidad, y si era deportada, entonces en el expediente que se escribía en los campos de concentración se le ponía que eran asociales. Pero también es cierto, y eso es lo que la señora Ataman del gobierno alemán silenció, es que en esa época existía lo que se llama el carnet de transvestido o de travestismo, que expidió primero la policía de Berlín ya en los años 20 y luego se extendió a otras ciudades del país. Este carnet
fue iniciativa del sexólogo Magnus Hirschfeld, que empezó a publicar sobre hombres heterosexuales que se visten de mujer. Y su teoría, y así lo plasmó él en el título de un libro que publicó en el año 10 del siglo pasado, su teoría es que la motivación para vestirse de mujer es una motivación erótica. Por tanto, lo que yo expuse en ese hilo de Twitter fue que una persona, un hombre como Kellerman, de haber vivido en esa época, durante los 12 años del nacionalsocialismo, hubiera podido pedir el carné de transvestido y no hubiera sido perseguido. Y ahí se quedó mi hilo. Ese mismo año pasado, 2 meses más tarde de eso, se constituyó la asociación Frauenheldinnen. Frau significa en alemán mujer y Heldin significa heroína. Y la iniciativa fue de la abogada Eva Engelken, que ella es miembro de Los Verdes, aunque es muy crítica con la deriva de Los Verdes. De aquí, Los Verdes se pueden comparar con Podemos y ahora también Sumar. O sea, son muy, muy, muy pro queer, pro prostitución y también a nivel europeo están haciendo mucha política antimujer, digamos, ¿no? Muy antifeminista. Y entonces yo ya la conocía de las redes y entonces me pedí ser miembro desde sus inicios. Y el primer objetivo de esta asociación fue organizar campañas de microfinanciación para asistir económicamente a personas perseguidas políticamente por el activismo queer, haciendo uso y abuso de la justicia, porque ya había empezado el año anterior, sobre todo el año 22, en Alemania ya había casos de mujeres perseguidas por la justicia, o sea, denunciadas por estos activistas. Y dio la casualidad de que la denuncia que me puso ese señor que hemos visto antes fue la primera que se organizó. Entonces, ¿qué me pasó? En julio del año pasado, la policía me llamó para decirme que Kellerman me había denunciado, según un párrafo del Código Penal, por ofensas o también injuria, o insulto. En el lenguaje común del alemán, la palabra significa insulto, en el lenguaje jurídico se le llama ofensa o injuria. Entonces me puse enseguida en contacto con Eva Engelken y al mismo tiempo también me recomendaron un buen abogado que es un especialista en estos temas de autoidentificación de género. Y con la asociación hicimos una llamada en las redes y en agosto, en una sola semana, se recaudaron 10.000 euros que la asociación administró desde el principio. Esta cifra os puede parecer muy alta, pero es que en esos momentos no sabíamos qué recorrido iba a tener ese caso. Entonces pusimos ese tope alto por si pudiera pasar que hubiéramos tenido que ir a juicio. Entonces yo le di poderes al señor Jonas Jacob, es el abogado, y él se puso a trabajar, pidió ver el expediente y luego pudo leer el escrito de los abogados, y una cosa que le sorprendió muchísimo es que se dio cuenta, o sea, le dijeron que habían intentado, los abogados de este señor me habían denunciado por dos canales. Primero, por este artículo del Código Penal por injurias, y habían intentado que se registrara este delito de odio en una central que se llama la Central para la Lucha contra la Criminalidad en Internet, que depende de la Fiscalía General del Estado
en Frankfurt. Esta fiscalía, para que os hagáis una idea, se ocupa de todo lo que crímenes en Internet, por pornografía, maltrato infantil, tráfico de drogas, armas y drogas en la red oscura, ciberdelincuencia, ataques de hackers y todo este tipo de cosas, y también lo que hoy en día se tipifica como delito de odio en Internet. ¿Y cómo se puede perseguir este delito de odio? Pues porque los abogados de este señor alegaron otro artículo del Código Penal que se llama instigación al odio contra minorías, razas y religiones, que eso también es un delito. Es decir, los abogados de Kellerman quisieron usar este caso, o sea, los hilos del Twitter donde explicaba un poco la historia de Alemania y lo que no le habría pasado, como si Kellerman fuera un miembro de una minoría según el artículo del Código Penal de instigación al odio a minorías. Justamente un hombre que no pertenece a ninguna minoría, porque es un hombre blanco, es alemán, es decir, no es extranjero, y ha tenido una carrera profesional como periodista durante toda su vida hasta que se jubiló. El abogado Jacob se quedó muy sorprendido de esta dimensión y para él estuvo muy claro desde el principio que había motivación política detrás. Pero por suerte la Fiscalía General de Frankfurt no dejó registrada esta denuncia en la Central para la Lucha contra la Criminalidad, lo cual significa que no está tampoco en la estadística. Querían que se pusiera eso en la estadística también, y tampoco está mi nombre. Y entonces lo descartó. Y la Fiscalía lo pasó a la Fiscalía Inferior de Frankfurt, que a su vez lo pasó a la Fiscalía de aquí de Múnich, que es donde vivo. Y eso fue en otoño. Y en otoño hasta diciembre, el abogado Jacob tuvo 2 reuniones más telefónicas con la Fiscalía aquí para exponer su argumentación en mi defensa. Y en estas negociaciones les explicó a la fiscal, el contexto histórico, como os he comentado al principio, y también hizo hincapié en el hecho de que la criminalización de las ofensas, es decir, que si una persona insulta o expresa una ofensa, que eso sea tipificado como crimen, supone a la vez limitar el derecho a la libertad de pensamiento o de opinión de una persona, que a su vez también es un derecho fundamental que está recogido en la Constitución alemana. Y así termina mi historia. En diciembre, la fiscal de Múnich, después de escuchar al señor Jacob, decidió archivar este caso por, según pone en el expediente, no haber indicios de criminalidad. Y eso significa que, por suerte, no se llegó a juicio. El dinero que no se ha gastado, que es un poco más, se ha gastado un poco más de la mitad, es decir, que queda un poco menos de la mitad, está en la cuenta de la asociación. Y luego esperamos un mes más porque la parte contraria tenía derecho a apelar esta decisión de la fiscal, cosa que no sucedió. O sea, el señor Kellerman no pidió apelación, y entonces fue cuando pasamos todo el expediente a la abogada Eva Engelken, la fundadora y presidenta de la asociación, y entonces fue cuando ya hicimos público este caso en la web de la asociación. Y ya para terminar, os quiero contar también otra buena noticia, y es que esta asociación tiene 1 año de vida solamente, pero tiene
tiene muchos objetivos, o sea, quiere hacer muchas cosas. Y el primer fin de semana de octubre de este año vamos a hacer un encuentro físico para conocernos, las personas que somos miembros, porque la mayoría nos conocemos solamente por redes y por webinars que también hemos hecho, igual que hacéis vosotras. Y vamos a encontrarnos físicamente en un centro de congresos en Erfurt, que es la capital de Turingia, que está a menos de 2 horas en tren de Berlín. Y también asistirán otras agrupaciones feministas alemanas que se han estado formando estos 3 últimos años desde que tenemos la coalición alemana transgenerista, digamos. Están todos capturados, los 3 partidos de la coalición. La programación de esta, digamos, cumbre o congreso, no sé cómo llamarlo, porque todo está muy verde aún. La programación aún se está preparando. La idea es que hagamos red y que también hagamos charlas entre nosotras. Y por eso, si os quería decir también en nombre de la presidenta, Eva Enkelken, si alguna de vosotras quisierais asistir e incluso dar una charla, estaríais más que bienvenidas. Eso lo quería informar también como punto final de mi exposición. Pues muchísimas gracias, Montserrat. Sorprendentemente para el contenido de esta tarde, hemos acabado con una nota positiva, hemos acabado de buen humor, pero bueno, no hemos acabado el webinario, hemos acabado la primera parte expositiva. Vamos con un poquito de retraso, habíamos pedido concisión a todas las ponentes, pero como el tema es tan grave, nos hemos extendido un poquito más de lo que esperábamos. Ahora vamos a tener una segunda parte, estaremos máximo 30 minutos en coloquio. Vamos a traer en pantalla a todas las ponentes que se encuentran con nosotros, porque además de que, bueno, pues Carola y Carola López y Lidia Falcón no han podido acompañarnos. María Binetti y Laura Strego tenían compromisos posteriores y han debido salir de la conexión, pero ahora pues venimos todas a formar un panel y para poder comentar lo que se ha escuchado y lo que se ha dicho por parte de las compañeras. Y también, por si queréis comentar algunos de los comentarios que hayan podido hacerse por el chat, también tenemos un apartado de preguntas y respuestas donde tenemos unas 20 preguntas, aunque algunas son comentarios, como entiendo que esto era por la hora, era para Juana Gallego y para Silvia Carrasco. Hay una mención que dice vergüenza de decanato, con lo cual el mensaje ha quedado muy claro para todas. Y no sé si queréis hacer un comentario rápido de valoración de lo dicho hasta ahora y empezamos un poco por el orden de ponentes. Sería primero Juana, luego Silvia, Cruz y Montserrat y ya pasaríamos a preguntas. Juana, adelante. Vale, pues muchísimas gracias. Ha sido súper interesante escuchar a todas las compañeras. Realmente, como iba leyendo también simultáneamente lo que se iba poniendo aquí en el chat y pone los pelos de punta todo lo que nos está pasando. Como valoración en general, es muy complejo porque son los casos diferentes, pero yo diría que ahora mismo las mujeres feministas, las feministas, somos la resistencia. Yo creo que no hay otro grupo actualmente que esté tan acosado y que esté tan hostigado y que esté tan perseguido como nosotras. Es decir, las feministas que durante mucho tiempo fuimos referentes, por decirlo así. Ha sido muy contradictorio, ¿no?, nuestra trayectoria, sobre todo las más mayores, empezando por Lidia, que es la decana, por decirlo así, ¿no? Es decir, nos hemos convertido en personas que hay que acallar porque tenemos razón, porque decimos cosas sensatas, porque defendemos ideas que todo el mundo puede entender, que son fácilmente comprensibles. Entonces, eso no
ahora mismo pues no se puede decir. Y entonces contamos con la oposición de los medios, porque claro, la función de los medios es fundamental, porque, bueno, Silvia lo sabe y todas lo sabéis, es decir, las academias, Twitter, en fin, todo esto está muy bien, pero realmente si los medios de comunicación acallan estas voces, pues evidentemente no hay posibilidad de discusión, ¿no? Y entonces los medios, hay que estudiar y hay que analizar las razones que les han llevado a ello, pues han optado por montarse en este carro absurdo, en esta tren que no se sabe a dónde va, sin preguntar. Los medios, cuando lo hacen entrevistas, no preguntan a las personas razones. Hacen una entrevista a Judith Butler y no le preguntan si creen que la explotación reproductiva pues, está bien o está mal, y entonces ella dice, pues no he pensado mucho sobre ello. Coño, perdón, pues si no has pensado mucho sobre ello y eres una filósofa, pues no sé en qué has pensado. O el otro día 2 páginas enteras contra una persona que no decía absolutamente nada. O sea, no decía absolutamente 2 páginas enteras en El País dedicadas a un personaje trans. ¿Y solamente por qué? Porque es trans. Ahí tenemos a personajes que no voy a nombrar, que están como comentaristas. Es decir, que ahora ser trans es un mérito para estar en los medios de comunicación. Ahora bien, yo quiero acabar con una visión optimista, me parece, y quiero. Esto no puede durar, porque es un gigante con los pies de barro, porque, bueno, espero, y tengo la confianza y la fe y la esperanza de que la gente empiece a darse cuenta de que esto no se puede sostener y de que lo que decimos las feministas es sencillamente ser personas razonables que nos atenemos a la ciencia, a la biología, a lo que es fácil de entender. Y por tanto yo espero y quiero y deseo que los medios que se han subido a este carro absurdo y delirante en algún momento empiecen a dar voz y empiecen a hacer en algún sentido a aportar visiones más críticas de lo que hasta ahora. Yo creo que estos últimos casos que están saliendo de hombres trans, que ahora resulta que son cabos y que son soldados y que son mujeres, yo creo que eso va a hacer una especie de revulsivo porque se van a pelear entre ellos. Vamos a ver si se pelean entre ellos y a ver si acaban sacándose los ojos. Bueno, esta es un poco la valoración que quería hacer, que seguro que podemos hablar mucho más. Gracias. Pues muchas gracias, Juana. Silvia, cuando quieras. Bueno, yo como ya me he comido un montón de tiempo antes involuntariamente, pido perdón porque no me he dado cuenta, quería explicar el recorrido de este curso, ¿no? Pues seré todavía más breve. Bueno, yo me haría eco sobre todo de 3 cosas que creo que coincidimos, ¿no? Juana dice, hay que terminar en positivo, esto no va a durar, la razón acaba triunfando por su propio peso. Bueno, a ver si tiene un poco más de peso y entre todas tenemos un poco más de peso. Entonces me gustaría recordar a Antonio Gramsci. Yo vengo de la tradición de izquierdas, las ideas no viven sin organización, las mujeres solas podemos ser heroínas, podemos parecerlo, podemos dar nuestra batalla en nuestro entorno más inmediato y es muy importante darla, pero si queremos cambiar las cosas, esta resistencia debe organizarse. Yo creo que no sé si un favor que nos ha hecho este avance conservador, sexista, rancio al servicio del capital, que es el transgenerismo, y hay que decirlo así, es que nos ha incentivado a reorganizarnos. Entonces ahora estamos mucho más organizadas, sin duda mucho más conectadas, aunque a través de estas redes entren todas estas ideas que están seduciendo y confundiendo a la población, también las hemos sabido utilizar, por ejemplo, para estar hoy aquí, de manera que no podemos dejar que ninguna mujer crítica por su salud mental, por multiplicar su capacidad de incidencia y porque la necesitamos para transformar la sociedad, empezando por la resistencia y sin renunciar a un horizonte de una sociedad más justa, necesita estar en conexión con otras mujeres. No puede quedar ni una sola mujer fuera de las organizaciones. Es importante estar señalando, como digo, cada una desde su lugar.
pero solo organizadas realmente podemos plantar cara a esto. ¿Organizadas cómo? En asociaciones, en los movimientos sociales, ya lo estamos, vamos avanzando. Esto es muy sacrificado, nadie dijo que sería fácil. Ellos tienen absolutamente todos los medios y tienen absolutamente toda la tradición patriarcal. Y nosotras nos tenemos a nosotras mismas, pero también tenemos ahora otras herramientas. Esta mañana una tuitera muy famosa, pero nadie sabe quién es, ¿no? Que no revela su nombre, pero muy certera y que hace análisis muy profundos. He leído que estaba analizando la entrevista que me habían hecho en El Mundo, que se publicaba hoy. Y nos hablaba hablaba, ¿no? de esta idea de que las mujeres ahora tenemos que hacer como hizo Janice Raymond con The Transsexual Empire, que fue un escándalo para todo el mundo, ¿no? ¿Qué hizo? Investigó. Investigar, poner datos encima de la mesa, publicar, difundir, compartir, pero investigar, hacerse las preguntas que los demás no se hacen, aquellas que no quieren que se haga nadie, aquellas que no quieren que se haga nadie en un medio de comunicación público y luego dices dos cosas, dos obviedades y se hace viral, porque la gente dice, wow, esto no lo había escuchado nunca. Bueno, no es una idea mía, esto lo sabemos todas las que hemos investigado, las feministas que estamos concienciadas, etcétera. Por lo tanto, organizarnos, sin duda, en asociaciones, organizarnos políticamente. Las asociaciones también son políticas, pero hay que organizarse políticamente, porque no tenemos a ningún partido en estos momentos, a ninguno, que represente la resistencia feminista ante el avance de esta locura. Ninguno. Tal vez alguno en algún momento reflexiona, lo siento, pero ahora no lo ha hecho todavía, de manera que tenemos que crear nuestros propios espacios e instrumentos políticos. Lo digo en plural para que nadie piense que estoy arremando el ascua a mi sardina. Todo el mundo sabe que estoy inscrita en el PFAC y aquí tenemos a una integrante de la ejecutiva. Puede ser el PFAC y puede ser cualquier otro sitio. Y mucho respeto por las compañeras que están resistiendo dentro de esos partidos que nos han traicionado a todas, a ellas las primeras, porque resistir ahí también es importante y es muy duro, pero desde ahí también se puede hacer mucho trabajo. Yo apelo a que ese trabajo sea reconocido también. Por lo tanto, organizarnos en asociaciones, investigar, organizarnos políticamente, difundir y desde luego dejar atrás todos los síndromes de impostoras y de que no tenemos nada que aportar. No, perdón, lo hemos dicho, lo vamos a repetir. Somos el análisis más lúcido que sigue manteniéndose desde una tradición materialista, ilustrada y postilustrada, de tradición materialista marxista, anarquista, las que queráis, pero que analizamos las condiciones de vida desde la posición subalterna. Somos nosotras. Y por lo tanto, desde esta investigación y organización múltiple, sin duda vamos a avanzar. Porque estamos en el lado correcto, ahora que está tan de moda decir esto, de la historia, pero sobre todo estamos en el lado correcto de las preguntas, las que son incómodas. Nadie que tenga algo importante que decir va a resultar cómodo para el poder. Pues nosotros debemos estar diciendo cosas muy importantes, porque desde luego somos muy incómodas. Muchas gracias, Silvia. Pasamos a Cruz, por su valoración. Pues a mí me ha encantado sobre todo veros la cara y volver a veros a todas. Claro, me llena de zozobra todo esto, pero yo soy la reina del optimismo, yo eso no lo puedo evitar. Yo sí veo cómo se está derrumbando ya. O sea, yo creo que el monstruo queer dentro de nada está famélico. Entre otras cosas por lo que contaba Juana, pero por más cosas, porque yo confío de verdad en la inteligencia social, ¿no? Más allá de lo que te venden a través de los medios de comunicación, que lo han vendido y mucho, por tierra, mar y aire. Hemos visto trans y pro-trans en todas partes y nos hemos comido como sociedad esto de que la ofensa es violencia. Perdona, o sea, la ofensa es una cosa subjetiva, para empezar. Eso para empezar. Y bueno, pues si alguien se ofende, pues uno lo puede lamentar, pero de ahí a meter la ofensa como violencia y delito en las leyes, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? O sea, yo no creo que de verdad que lleguemos a más, pero ya os digo, soy la reina del optimismo. También quería decir que todo esto que nos pasa también, yo acuso directamente a nuestros gobernantes, a los de antes y a los de hoy,
que la nueva ministra de Igualdad ha recibido a quienes denunciaron a Carola López Moya, de las primeras organizaciones que ha recibido. Pero no solo eso, esta llamada a la furia trans no es más que un llamado a la violencia contra las mujeres, institucional, desde el mismo Ministerio de Igualdad. Pero caramba, es absolutamente indignante y habría de verse. Pero ¿qué pasa? Que la violencia no se queda solo en eso, en dejarnos sin pan a muchas mujeres o jugar con nuestro pan. Ya sabemos que del feminismo no se vive, pero lo que tampoco se nos puede pedir es que nos cueste el pan, caramba. Eso es mucho pedir. Han jugado y pues yo creo que esto está cayendo y que tenemos que conseguir pararlos. A ver si dejan de silenciarnos. Silvia, saliste en la tele, qué grande, qué brillante. En qué poquito tiempo lo desmontaste todo. Si nos dieran voz, de verdad, si nos dieran voz, eso, hay que conseguir que nos den voz. Pues muchísimas gracias, Cruz. Montserrat, ¿quieres añadir algo a tu intervención o comentar sobre lo dicho por las compañeras o algo del Sí, chat? bueno, yo la verdad es que puedo corroborar un poco lo que han dicho las tres anteriores, porque que se está derrumbando aquí porque no, por ejemplo, aquí en Alemania, que aterrizó todo muy de repente en el año 21, sobre todo con el nuevo gobierno, no están tirando adelante la ley trans. Está estancada en el Parlamento. O sea, hicieron un primer debate en otoño y desde entonces estamos esperando a ver si se hace el segundo y tercer debate, que es cuando se aprueba. Pero no está ahí, o sea, no está aprobada aún. Y el año que viene son las nuevas elecciones. Y además, desde los médicos, que también hay una agrupación de los médicos y los psiquiatras, que hay unos cuantos que son bastante activistas, querían desde hacía un año como mínimo sacar una directiva a favor del método afirmativo. Y al final la querían sacar con el nivel más alto, que se llama S3. Pero al final no la sacaban y al final este nivel superior, S3, significa que es de una evidencia científica, según la terminología médica. Y al final la han sacado a una categoría inferior, que me parece que se llama S2 o algo así, que solamente significa evidencia consensual, pero no ya científica. Lo cual, algo está pasando ahí, porque ahora hace poco han salido esos documentos de la WOPAD, ¿no? de Estados Unidos. Entonces, ahí algo está pasando, o sea, no están consiguiendo lo que querían, porque empezaron con mucho, querían hacerlo todo y tal, pero estas leyes aquí no están saliendo. Entonces, en ese sentido, os doy la razón de que esto va a acabar en algún momento. También ha habido casos de cancelación, sobre todo en Berlín, porque Berlín es un mundo aparte ahí, pero la doctoranda en biología que atacaron los transactivistas, una chica que se llama Vollbrecht, fue a juicio y ha ganado. Y nosotros, todos los que nos hemos estado organizando así desde las redes, también le hemos aportado dinero a esta chica. Ella lo ha pasado muy mal, lo ha pasado fatal, pero ha ido a juicio, ha ido realmente ganando instancias y les hemos parado los pies entre todos un poco, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, va a ser un poco difícil, quizás habrá que esperar aquí al menos un año más que haya nuevas elecciones y que haya quizás un nuevo gobierno, pero yo creo que no va a durar mucho esto, vamos. Y si sale la ley, pues se irá al Tribunal Constitucional de Karlsruhe, es seguro. Se están preparando ya, ¿cómo se llama? Querellas, ¿no? Ya se están preparando. Pues muchas gracias, Montserrat, por lo que estás comentando. Aquí, lamentablemente, se aprobó
porque hicieron trampa. Esto es algo que tenemos documentado. Se aprobó con un procedimiento express basándose en unos supuestos motivos para la tramitación parlamentaria de urgencia que no eran tales. Se alegaba despatologización. La despatologización no se ha llevado a cabo, se lo estuvimos comentando la semana pasada, lo tenemos publicado en nuestras alegaciones y también en la campaña que tenemos Women's Declaration International España. Aprovecho para hacer una mini cuña de publicidad. Tenemos una campaña de recogida de firmas para pedir la derogación de la Ley 4/2003, conocida como Ley Trans. Está en nuestra página web. Por favor, entrad todos los que no lo hayáis hecho ya en el menú donde se indica claramente petición de derogación ley trans. Está allí el documento para poder leer y valorar todas las causas de inconstitucionalidad, entre ellas la vulneración del derecho constitucional a la libertad de creencia primero y la libertad de expresión después, que es exactamente también lo que hemos estado comentando todo el rato en este webinar. Entonces, por favor, firmad, difundid a todas las personas que conozcáis para que suba el número de firmas y podamos hacer la entrega al gobierno. Tenemos un dato visual que vamos a mostrar. Yo quiero mostrarlo en silencio, sin ningún tipo de comentario. Aquí todo lo que hemos estado haciendo todo el rato han sido expresiones políticas, comentarios políticos. Estamos expresando esta opinión, por lo cual no puede catalogarse nada de delito de odio contra nadie, no ha habido menciones específicas. Ahora vamos a mostrar la foto de una persona, pero solo como ejemplo paradigmático de la, no sabemos si tremenda confusión o manipulación del lenguaje. Hay interpretaciones, hay varias. Por eso no vamos a dar ningún tipo de interpretación, no vamos a hacer ningún tipo de valoración. Es una foto que está publicada en Internet porque además formó parte de una campaña específica que se llevó a cabo en noviembre de 2019, pagada por una agencia de comunicación, no al revés, realizada por una agencia de comunicación, y yo me pregunto quién pagaba eso, porque fue una campaña nada casual en la que participaban cuatro personas. Y vamos a mostrar esta foto como ejemplo paradigmático porque la persona que aparece en la imagen y muchas otras están diciendo que nuestro discurso es de extrema derecha, nuestro discurso es fascista, nuestro discurso es violencia fascista, y eso es lo que le estaban diciendo a Silvia Carrasco hace nada en la universidad. Entonces, si tenemos por favor la imagen para poner, y como digo, en silencio. ¿Qué campaña era eso? O sea, ¿a qué se hacía publicidad? Era una campaña que decidieron utilizar 4 lemas franquistas. Otra imagen era el cara al sol, otra imagen, ahora os diré los otros 2 lemas, porque eran los lemas franquistas, solo que esta persona también ha sido quien ha denunciado por delito de odio y a tanto Carola López, que la hemos tenido aquí, como Lidia Falcón, que no ha podido estar, pero nos ha mandado el vídeo. Y entonces, claro, probablemente no sabemos si es una autoidentificación como persona demócrata, no sabemos, pero bueno, no vamos a valorar, sencillamente queríamos poner en conocimiento del público esta información gráfica disponible en Internet, que se acaba de comentar, y vamos a trasladar en el chat el enlace para que se pueda apreciar. Y bueno, pues ahí está la información gráfica en fin, de la ideología. Pensamos, no sabemos, igual se está resignificando como la canción Zorna de Eurovisión, no sabemos, pero bueno. Era información que parecía relevante en cuanto a esa resignificación del movimiento feminista como fascista. No somos nosotras las que reclamamos los lemas franquistas ni fascistas, ni somos nosotras las que coartamos la libertad de expresión y de creencia de nadie. Y entonces, además de las palabras, hay que ver los hechos de las personas.
Teníamos un montón de preguntas, brevemente podemos hacer alguna. Yo de todas formas he visto por el chat y eso quería que comentaseis, nos estaban preguntando qué podemos hacer y cómo podemos organizarnos. Y claro, las que llevamos organizadas varios años ya y creando materiales y haciendo actividades, pero bueno, seguramente pues estamos fallando a lo mejor en la comunicación. De la misma manera que os habéis inscrito en este webinar, podéis dirigiros a cualquiera de las organizaciones que estamos aquí presentes, Frente a Abolición Prostitución, Feministas de Cataluña, está también presente el PFAC. En Alemania, Montserrat nos ha mencionado su asociación, que discúlpame, como no hablo alemán, soy incapaz de reproducir. Entonces, todas nosotras, las presentes, estamos organizadas en grupos, no estamos haciendo nuestro activismo de manera individual. Empezamos de manera individual porque cuando uno empieza y no sabe por dónde, tiene que buscar las redes, buscadas las redes, nos agrupamos y estamos organizadas. De manera que hay asociaciones con carácter más profesional, se está mencionando Dofenco en el chat, hay asociaciones con carácter territorial como Feministas de Cataluña, otras asociaciones como Women's Declaration International tienen ámbito nacional y hacemos un activismo específicamente basado en esta cuestión y en ese sentido hay muchas opciones para todas las mujeres que quieran activarse y aportar su fuerza de trabajo, aunque sea 1 hora, 2 horas, 3 horas semanales. 2 horas por muchas mujeres son muchas horas al mes. Entonces animamos a todas las mujeres que participen como puedan y sobre todo también si hay alguna campaña de donación para microfinanciación en los casos en que las mujeres han sido demandadas, también agradeceremos mucho la colaboración. Si queréis, cerramos o algún comentario final, porque estoy viendo la hora y para si damos paso a las preguntas nos iremos a las 10 de la noche. Llevamos prácticamente 2 horas de webinario y yo creo que lo más interesante sería en estos momentos cerrar. Nos emplazamos de esta manera a hacer más webinarios en el futuro y seguir hablando de este tema que da para mucho, no se agota porque la actualidad además no cesa y con esto pasamos al cierre. Nosotras querríamos agradecer a todas las ponentes su valiente testimonio que se une al gran trabajo de alerta feminista que han realizado cada una de ellas desde su ámbito de acción. Han sido señaladas porque resultan molestas al transactivismo. Como vemos todos los días y como hemos podido apreciar aquí, el concepto artificial de identidad de género o identidad sexual sentida sirve como un conjuro mágico, no solo para pretender que es posible cambiar de sexo o que éste no existe, sino para imponer de manera completamente unilateral y totalitaria una posición moral superior, blindada ante cualquier asomo de crítica o disenso. Es a la vez una abracadabra que convierte a los hombres en mujeres y viceversa, pero también funciona como un ábrete sésamo ante los baños, vestuarios, categorías deportivas y cualquier espacio segregado por sexo. Pero si nos deshacemos de este concepto ideológico artificial y nos atenemos al sexo de las personas, ¿qué hemos visto hoy? Que hay determinados varones que siguen empeñados en decirnos a las mujeres cómo debemos comportarnos y entender el mundo. El feminismo rechaza los estereotipos de género que encadenan a las mujeres a posiciones subordinadas a los hombres, a una hipersexualización indigna, incluso desde la infancia, a una desigualdad estructural en nuestra sociedad, donde no se ha dado aún la igualdad real y efectiva. Tenemos que recordar que el género es opresión, no es una identidad. Ser mujer no es un sentimiento, sino una realidad, y vamos a seguir diciéndolo. Sostener la verdad no debe ser punible en ninguna sociedad que quiera llamarse democrática. La Constitución española, la CEDAW, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos garantizan el derecho de las mujeres a la libertad de opinión y de expresión. El artículo 1 de nuestra declaración dice que el significado de la palabra mujer no debe modificarse para incluir a los hombres. Y yo creo, compañeras, que nos vemos mañana, todas, 8 de marzo, en las calles. Hasta la próxima. Muchas gracias también a todas las asistentes por estar con nosotras 2 horas de webinario. Muchas gracias.